Trueno ladraba con una urgencia que Tadeo nunca había escuchado antes. El perro, que normalmente dormía tranquilo en el corredor después del almuerzo, estaba parado frente a la cerca del rancho, con el pelo del cuello erizado, los ojos fijos en el terreno más allá de los nopales. Era una tarde calurosa de septiembre en las afueras de Guadalajara, Jalisco, y el aire todavía vibraba con el recuerdo del terremoto que había sacudido la región 3 horas antes. Tadeo Santos dejó el martillo con el que intentaba reparar una viga suelta en el corredor y caminó hacia su perro, limpiándose el sudor de la frente con el paliacate rojo que llevaba al cuello. A sus 42 años, había vivido toda su vida en ese rancho de 15 hectáreas que había heredado de su padre, cultivando maíz y frijol en la tierra rojiza característica de la región. Pero últimamente el rancho era más una carga que un sustento. Debía 3 meses de pagos al banco y el gerente le había dado hasta fin de mes para ponerse al corriente o perder todo. «¿Qué te pasa, Trueno?», preguntó, siguiendo la mirada del animal hacia la parte trasera de la propiedad, donde los campos de cultivo daban paso a una zona más rocosa y descuidada. Entonces lo vio. Una grieta enorme, de al menos 2 metros de ancho, cortaba el terreno como una herida fresca en la tierra. El temblor había sido fuerte, 6.3 según las noticias del radio, pero Tadeo no había imaginado que hubiera causado tanto daño en su propiedad. Se acercó al borde con cuidado, Trueno pegado a sus piernas. La grieta era profunda, y cuando se asomó, esperando ver solo tierra y rocas, su corazón se detuvo por un segundo. Allá abajo, a unos 4 metros de profundidad, había algo que no debería estar ahí. Estructuras de piedra trabajada, vigas de madera oscurecidas por el tiempo, y lo que parecía ser parte de una construcción enterrada. Tadeo corrió a la casa y regresó con una linterna y una cuerda. Amarró un extremo al tronco grueso de un mezquite cercano y descendió lentamente por la grieta, sus botas raspando contra las paredes de tierra compacta. El olor a humedad y piedra antigua llenó sus pulmones mientras bajaba. Trueno ladraba nerviosamente desde arriba. Cuando sus pies tocaron el suelo irregular del fondo, Tadeo encendió la linterna y lo que iluminó lo dejó sin aliento. No era una simple cueva o formación natural, era una construcción deliberada. Paredes de cantera perfectamente cortadas formaban lo que parecía ser un pasillo, con un techo arqueado que se perdía en la oscuridad. A sus pies había escombros, fragmentos de madera podrida y entre los restos algo que brilló bajo la luz de su linterna. Se agachó y recogió un objeto pequeño y pesado. Era una moneda, pero no como las que había visto antes. En una cara tenía grabado un escudo que no reconocía, y en la otra, una fecha, 1868. Sus manos temblaron ligeramente mientras la guardaba en el bolsillo de su camisa de mezclilla. Avanzó por el pasillo, la linterna iluminando su camino. Las paredes mostraban marcas de herramientas, cincel y martillo, trabajo de canteros expertos. Cada 5 metros había nichos excavados en la piedra, y en algunos de ellos todavía quedaban restos de lo que parecían haber sido antorchas. Era evidente que quien había construido esto lo había hecho para que durara. El pasillo giraba levemente hacia la izquierda y luego se abría en una cámara más grande. Tadeo entró con precaución, moviendo la linterna en un arco lento para captar cada detalle. La habitación era circular, de unos 7 metros de diámetro, con un techo abovedado que se elevaba a casi 4 metros. Y en el centro, sobre una plataforma elevada de piedra, había una caja de madera reforzada con herrajes de hierro. Pero lo que realmente lo paralizó fue lo que vio en la pared del fondo. Tallado en la cantera, pulido y elaborado, había un escudo de armas que incluía 3 torres y una cruz, y debajo una inscripción en letras elegantes que decía: Hacienda San Miguel de los Santos,
fundada en el año del Señor de 1784. Santos, su apellido. Antes de continuar, por favor, suscríbanse al canal, dejen su like y un comentario diciéndonos desde dónde están escuchando esta historia. Su apoyo nos motiva a seguir trayendo más relatos increíbles, pero lo que Tadeo estaba por descubrir en esa caja cambiaría no solo su comprensión de su propia historia familiar, sino el destino de decenas de familias en la región. Con las manos todavía temblando, Tadeo se acercó a la caja. Los herrajes estaban oxidados pero intactos, y cuando intentó levantarla, se dio cuenta de que estaba sorprendentemente ligera para su tamaño. No estaba cerrada con llave. Levantó la tapa con un chirrido metálico que resonó en la cámara silenciosa. Dentro había documentos. Decenas de documentos cuidadosamente apilados, protegidos en lo que parecían ser fundas de cuero encerado. El primero que tomó era un mapa, dibujado a mano con tinta marrón sobre papel grueso que había amarilleado con los años, pero permanecía legible. Mostraba una extensión de tierra mucho mayor que su rancho actual. En el centro del mapa, con letra clara y precisa, estaba escrito: propiedad de la familia Santos, 847 hectáreas. 847 hectáreas. Tadeo solo tenía 15. Siguió revisando los documentos con creciente asombro y confusión. Había escrituras fechadas en 1784, 1801, 1845, cada una confirmando la propiedad de la familia Santos sobre extensiones enormes de tierra. Había contratos de compraventa, correspondencia oficial con sellos gubernamentales de la época colonial y del México independiente, y fotografías en blanco y negro de lo que parecía ser una hacienda impresionante con construcciones de 2 pisos, arcos coloniales y patios amplios. En una de las fotografías, tomada alrededor de 1860, según la anotación en el reverso, un hombre de barba cuidada y traje formal posaba frente a la entrada principal de la hacienda. La semejanza era innegable. Tenía los mismos ojos hundidos de Tadeo, la misma nariz recta, el mismo ángulo de la mandíbula. Al reverso de la foto, con letra cuidadosa, decía: Don Teodoro Santos y Villaseñor, hacendado. 1862. Pero fue el siguiente documento el que lo hizo sentarse sobre la plataforma de piedra, incapaz de mantenerse de pie. Era una escritura oficial, sellada y firmada por un juez en 1870, que declaraba la propiedad legítima de Teodoro Santos sobre 847 hectáreas de tierra, incluyendo todos los edificios, construcciones, pozos de agua y cultivos. El documento especificaba los linderos con una precisión asombrosa, usando referencias a formaciones naturales que Tadeo conocía bien. Según ese mapa, la propiedad original de su familia incluía no solo su rancho actual, sino también las tierras de sus 6 vecinos más cercanos. Había más. Un legajo completo de documentos legales de 1871 y 1872 mostraba una serie de juicios y apelaciones. Al parecer, don Teodoro Santos había estado involucrado en una disputa territorial con una familia poderosa de Guadalajara, los Maldonado, quienes reclamaban parte de las tierras argumentando que los títulos coloniales de los Santos eran falsos. Los documentos mostraban claramente que don Teodoro había ganado todos los juicios, presentando evidencia irrefutable de su propiedad que se remontaba a una concesión real española de 1784. Pero entonces, abruptamente, los documentos oficiales se detenían en junio de 1872. Lo que seguía era diferente. Cartas personales, escritas con tinta cada vez más temblorosa, guardadas en sobres amarillentos. Tadeo abrió la primera con cuidado, desplegando el papel quebradizo. «Hijo mío», comenzaba la carta, fechada el 15 de julio de 1872.
Si estás leyendo esto, es porque los planes que he hecho para proteger nuestro legado han funcionado, aunque yo ya no esté aquí para verlo. Los Maldonado no aceptaron su derrota en los tribunales. Han conspirado con funcionarios corruptos del nuevo gobierno para despojarme de todo. Ayer recibí una orden de revaluación catastral, que bien sé es el preludio del robo legal. Me han amenazado, primero con palabras suaves y luego con violencia apenas velada. La carta continuaba describiendo cómo don Teodoro, sabiendo que su tiempo se acababa, había decidido esconder todas las pruebas de su propiedad legítima en una cámara secreta bajo la capilla de la hacienda. Había sellado la entrada y la había cubierto deliberadamente con escombros y tierra, haciéndola parecer solo una cisterna abandonada. Luego había ordenado demoler parcialmente la hacienda, haciéndola parecer menos valiosa de lo que realmente era. «Hice un trato amargo con el diablo», escribía don Teodoro. «Entregué una escritura falsa de solo 15 hectáreas, reconociendo públicamente una derrota que nunca existió en los tribunales legítimos. Les permití creer que me habían ganado. A cambio, me dejaron esas 15 hectáreas y me permitieron vivir en paz mis últimos años. Pero guardé la verdad aquí, bajo tierra, donde ningún Maldonado podrá encontrarla. Esta construcción que hice en secreto, con la ayuda de canteros de confianza que juraron silencio, contiene todo lo que mi descendiente necesitará para reclamar lo que es suyo por derecho». La carta terminaba con instrucciones específicas sobre dónde encontrar documentos adicionales en los archivos de Guadalajara. Nombres de abogados en Ciudad de México que habían sido leales a la familia. Y una advertencia. Los Maldonado son poderosos y sin escrúpulos. Cuando reclames lo que es tuyo, hazlo con cuidado y con aliados fuertes. Que Dios te bendiga, hijo de mi sangre. Tadeo dejó caer la carta sobre su regazo, su mente luchando por procesar todo. Su bisabuelo, o tal vez su tatarabuelo, había sido despojado de una fortuna en tierras a través de corrupción y amenazas. Durante más de 150 años, su familia había vivido en una fracción diminuta de lo que les pertenecía por derecho. Y ahora, un terremoto había expuesto la verdad que don Teodoro había escondido tan cuidadosamente. Revisó el resto de los documentos con rapidez creciente. Había copias certificadas de todos los juicios que don Teodoro había ganado, testimonios de testigos, mapas detallados, incluso recibos de los impuestos que había pagado sobre las 847 hectáreas hasta 1872. Todo estaba ahí, preservado con un cuidado obsesivo, la historia completa del despojo. Estaba tan absorto en los documentos que no escuchó los pasos hasta que fue demasiado tarde. Una voz profunda resonó en la cámara, haciéndolo brincar. Interesante lectura, ¿verdad? Tadeo giró bruscamente, la linterna iluminando a 3 hombres parados en la entrada del pasillo. El que había hablado era un hombre mayor, de unos 60 años, con cabello gris perfectamente peinado y un traje oscuro que parecía totalmente fuera de lugar en ese ambiente subterráneo. Los otros 2 eran más jóvenes, musculosos, con expresiones hostiles y manos metidas en los bolsillos de sus chamarra de cuero de forma amenazante. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó Tadeo, poniéndose de pie rápidamente. «Están en propiedad privada». El hombre mayor sonrió, pero no había calidez en sus ojos. «Ah, pero esa es precisamente la pregunta, ¿no es cierto? ¿De quién es realmente esta propiedad?». Bajó lentamente por el pasillo, sus zapatos de cuero resonando contra la piedra. «Mi nombre es Ricardo Maldonado Vasconcelos. Y creo que estás leyendo documentos que me conciernen muy directamente». El apellido cayó sobre Tadeo como un balde de agua helada. «Maldonado. Veo que el nombre te resulta familiar.
continuó Ricardo, acercándose a la plataforma. Mi familia ha sido dueña de estas tierras desde 1873. Tenemos escrituras, registros públicos, todo perfectamente legal y en orden. Lo que tienes ahí, señaló los documentos con un gesto despectivo de la mano, son papeles viejos, sin valor legal alguno. Estos documentos muestran que su familia robó estas tierras, dijo Tadeo, su voz más firme de lo que se sentía. Mi bisabuelo ganó todos los juicios. ¿Ganó? Ricardo se rió, un sonido seco y desagradable. Los perdió. Hay registros que lo prueban. Teodoro Santos era un mal administrador que perdió su hacienda por deudas y mala gestión. Eso es lo que dicen los documentos oficiales. Se detuvo a unos metros de Tadeo. Mira, don Tadeo, sé que has tenido problemas financieros últimamente. El banco está por ejecutar tu hipoteca. Puedo ayudarte con eso. Uno de los hombres más jóvenes se movió para bloquear la salida del pasillo. El mensaje era claro. Estoy preparado para hacer una oferta generosa por tu rancho, continuó Ricardo. 300,000 pesos. Es mucho más de lo que vale, considerando tu situación. Podrías pagar tus deudas y todavía te quedaría algo para empezar en otro lugar. No está en venta, dijo Tadeo. La sonrisa de Ricardo se desvaneció. Mire, don Tadeo, no es exactamente una elección. Puedes vender voluntariamente y salir de esto con dinero en el bolsillo, o puede ser difícil y perder todo de todas formas. Tengo muchos contactos en el banco y en el municipio. ¿Crees que es coincidencia que de repente te hayan presionado tanto con tu hipoteca? Los pensamientos de Tadeo giraban. Había estado tan concentrado en sus problemas inmediatos que no había cuestionado el timing. 3 meses atrás había hablado con el gerente del banco sobre refinanciar su deuda, y el hombre había sido comprensivo. Luego, de repente, nuevo gerente, nueva política, pago completo, inmediato o ejecución. Y ahora estos hombres aparecían el mismo día que encontraba la cámara, como si hubieran estado esperando. ¿Cómo supieron de esto?, preguntó Tadeo, señalando la cámara con un gesto amplio. El terremoto fue hace solo unas horas. Ricardo intercambió una mirada con sus acompañantes. Hemos sabido por generaciones que Teodoro Santos escondió algo en algún lugar de esta propiedad. Mis abuelos buscaron, mis padres buscaron, yo he buscado. Tenemos gente que nos informa de cualquier cosa inusual en esta zona. Uno de tus vecinos nos llamó cuando vio la grieta. Dio un paso más cerca. Pero eso no importa ahora. Lo que importa es que seas inteligente. Estos papeles, volvió a señalar los documentos, son curiosidades históricas. No tienen poder legal después de más de 150 años. Los estatutos de limitaciones, las leyes de prescripción, todo está en nuestra contra, quiero decir, en tu contra si intentaras usarlos. Creo que debería consultar con un abogado, dijo Tadeo, empezando a recoger los documentos y meterlos de vuelta en la caja. Por supuesto, dijo Ricardo con falsa amabilidad. Pero mientras tanto, ¿por qué no dejamos esos documentos aquí, en su lugar histórico apropiado? Son muy frágiles, podrían dañarse si los mueves sin cuidado. Son míos, dijo Tadeo firmemente. Estaban en mi propiedad. La máscara de cordialidad de Ricardo se deslizó completamente. Muchachos, dijo sin apartar los ojos de Tadeo. Los 2 hombres más jóvenes se movieron hacia adelante. Tadeo agarró la caja y retrocedió, pero había poco espacio para maniobrar en la cámara. Entonces, desde arriba, los ladridos de trueno se volvieron frenéticos y una voz de mujer gritó: «¡Tadeo! ¿Estás ahí abajo?» «Vi los vehículos y Trueno está muy alterado». Los hombres se detuvieron. Ricardo maldijo en voz baja. «Otro día, don Tadeo», dijo en voz alta, su tono volviendo a la falsa cortesía. «Piensa en mi oferta. Tienes hasta el viernes para decidir».
Después de eso, el banco tomará su curso natural. Hizo un gesto a sus hombres y los tres comenzaron a retirarse por el pasillo. Tadeo esperó hasta que escuchó sus pasos alejarse y el sonido de motores arrancando en la distancia. Solo entonces comenzó a subir por la cuerda, la caja de documentos atada firmemente a su espalda con su paliacate. Cuando emergió de la grieta, encontró a doña Estela, su vecina de 78 años, parada junto a Trueno con su bastón en una mano y su celular en la otra. Era una mujer pequeña, pero de presencia fuerte, con el cabello completamente blanco, recogido en un moño y ojos oscuros que no perdían detalle. «Eran los Maldonado, ¿verdad?», preguntó sin preámbulo. Tadeo la miró sorprendido mientras desataba la caja. «¿Cómo lo sabe?». «Porque he vivido aquí toda mi vida, muchacho. Y porque mi esposo, que en paz descanse, me contó historias sobre tu familia y los Maldonado». Miró la caja con interés. «¿Qué encontraste ahí abajo?». Durante los siguientes 20 minutos, sentados en el corredor de la casa de Tadeo con vasos de agua fresca, él le mostró los documentos. Doña Estela los examinó con cuidado, sus manos arrugadas temblando ligeramente mientras pasaba las páginas amarillentas. «Mi esposo trabajó como mozo en una de las propiedades de los Maldonado cuando era joven», dijo finalmente. Escuchó cosas. Los viejos Maldonado, cuando bebían, se jactaban de cómo su bisabuelo había arreglado las cosas con Santos. Sobornos a funcionarios, documentos falsificados, amenazas, pero nunca tuvieron las pruebas reales que Santos tenía. Por eso han querido tu rancho todos estos años. Tenían miedo de que algún día se descubriera la verdad. «Pero han pasado más de 150 años», dijo Tadeo. «¿Realmente estos documentos significan algo ahora?». «Eso tendrás que preguntárselo a un abogado», respondió doña Estela. «Pero sé esto, los Maldonado no estarían tan nerviosos si estos papeles no tuvieran poder. Ricardo Maldonado es uno de los hombres más ricos de Jalisco. Tiene desarrollos inmobiliarios, tierras, negocios. Si estos documentos son solo curiosidades históricas, como dijo, ¿por qué vino personalmente? ¿Por qué trajo matones?». Tenía razón. Tadeo lo sabía. Pero también sabía que Ricardo Maldonado tenía recursos que él no tenía. Abogados, contactos, dinero. «Necesitas hablar con don Jacinto», dijo doña Estela de repente, poniéndose de pie con ayuda de su bastón. «Él sabe más que yo». «¿Don Jacinto Mora?», preguntó Tadeo. Don Jacinto era incluso mayor que doña Estela, tenía que estar cerca de los 90 años. Vivía solo en una casa pequeña a unos 3 kilómetros, en el camino hacia el pueblo. Él mismo, su abuelo, trabajó para don Teodoro Santos. Hay cosas que sabe, cosas que nunca ha dicho porque no había razón, pero ahora... Señaló la caja de documentos con su bastón. «Ahora hay razón». Tadeo no perdió tiempo. Tadeo no... Guardó los documentos en la casa, cerró con llave todas las puertas y ventanas y condujo su vieja camioneta por el camino de terracería hacia la casa de don Jacinto, con Trueno en el asiento del copiloto. El sol ya empezaba a descender, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas sobre las montañas distantes. La casa de don Jacinto era pequeña, pero bien cuidada, con paredes de adobe y un jardín donde crecían rosas y bugambilias. El anciano estaba sentado en una silla de mimbre en su corredor y se puso de pie con esfuerzo cuando vio llegar la camioneta. «Tadeo Santos», dijo con una voz que temblaba un poco, pero seguía siendo clara. «Estaba esperándote». «¿Esperándome?», preguntó Tadeo bajando de la camioneta. «Sentí el temblor esta mañana», dijo don Jacinto, invitándolo a sentarse, «y me pregunté si finalmente había llegado el momento. Mi abuelo me hizo prometer algo hace muchos años, cuando yo era apenas un muchacho. Me hizo jurar que si algún día un Santos venía a mí con preguntas sobre la hacienda vieja,
yo le diría todo lo que sé. Durante la siguiente hora, mientras el cielo se oscurecía y las luces de las casas distantes comenzaban a encenderse, don Jacinto contó una historia que complementaba perfectamente los documentos que Tadeo había encontrado. Su abuelo, también llamado Jacinto, había sido el capataz de confianza de don Teodoro Santos. Había estado presente cuando los problemas con los Maldonado comenzaron, había visto los juicios, había sido testigo del acoso y las amenazas. Mi abuelo ayudó a don Teodoro a construir esa cámara secreta, dijo don Jacinto. Trabajaron de noche, solo ellos dos, y otros 2 canteros que juraron silencio. Tardaron 6 meses. Don Teodoro sabía que no podía ganar contra la corrupción, pero estaba determinado a que la verdad sobreviviera. Le dijo a mi abuelo, algún día un Santos volverá y reclamará lo que es suyo. Asegúrate de que sepan dónde buscar. Pero yo nunca busqué, dijo Tadeo. Ni siquiera sabía que había algo que buscar. Fue el terremoto. Las cosas pasan cuando deben pasar, dijo don Jacinto con sabiduría de sus años. Pero ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer? No lo sé, admitió Tadeo. Ricardo Maldonado tiene poder, dinero, contactos. Yo apenas puedo pagar mi hipoteca. Don Jacinto se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros intensos en la luz tenue del corredor. Pero tú tienes la verdad, y hay algo más que debes saber. Los Maldonado no solo robaron tu tierra. En los últimos 30 años han usado documentos falsos similares para apropiarse de propiedades de al menos otras 20 familias en esta región y en Michoacán. Siempre el mismo patrón. Presionan financieramente a propietarios pequeños, luego compran barato. He visto pasar lo mismo una y otra vez. ¿Por qué nadie ha hecho nada?, preguntó Tadeo. ¿Contra quién? ¿Con qué pruebas? Don Jacinto se encogió de hombros. Los Maldonado son cuidadosos. Los documentos que usan parecen legales, pero yo sé, porque mi abuelo me lo dijo, que todo empezó con lo que le hicieron a don Teodoro. Esos primeros documentos falsos fueron la plantilla que han usado desde entonces. Tadeo condujo de regreso a su rancho con la mente llena de pensamientos conflictivos. Cuando llegó, ya era completamente de noche. Alimentó a Trueno, revisó que todas las puertas estuvieran cerradas y se sentó en la mesa de su cocina con los documentos esparcidos frente a él bajo la luz amarillenta de un foco colgante. El viernes. Tenía hasta el viernes para tomar una decisión, 3 días. Pasó la mayor parte de la noche leyendo y releyendo los documentos, tomando notas, tratando de entender completamente lo que tenía. Había escrituras originales que mostraban la concesión de 1784 de la corona española a un tal Ignacio Santos, el primer Santos en estas tierras. Había documentos de herencia pasando la propiedad de generación en generación. Había los registros de los juicios de 1871-1872 con sentencias claras a favor de don Teodoro. Y había las cartas personales, cada una más desesperada que la anterior, documentando el acoso sistemático de los Maldonado. Pero había algo más en el fondo de la caja que no había notado antes. Un sobre pequeño, sellado con lacre. Lo abrió con cuidado. Dentro había una llave de hierro forjado y una nota breve. Para mi descendiente, esta llave abre una caja de seguridad en el Banco Nacional de México en Guadalajara, sucursal Centro, número 1847. Allí encontrarás lo que no pude esconder aquí. Que Dios te proteja. Teodoro Santos. Tadeo miró la llave en su mano, su corazón acelerándose. Don Teodoro había dejado más que solo documentos. Al día siguiente, temprano en la mañana, Tadeo condujo a Guadalajara. La sucursal del Banco Nacional en el centro de la ciudad era un edificio antiguo, de la época porfiriana, con una fachada de cantera labrada y ventanas altas. Entró con la llave apretada en su puño,
sintiendo los ojos de los guardias de seguridad seguirlo. En el mostrador, una joven empleada lo atendió con expresión escéptica cuando explicó que tenía una llave para una caja de seguridad antigua. Pero cuando vio el número y la llave misma, su expresión cambió. «Espere un momento, por favor», dijo, y desapareció en una oficina trasera. Regresó 10 minutos después con un hombre mayor, el subdirector según decía su placa, que examinó la llave con fascinación. «Esta es una de las cajas de seguridad originales», explicó, «del año 1895, cuando este banco se estableció. Muy pocas siguen activas. Necesitaré ver identificación» y vaciló. «Esto es inusual, pero necesitaré alguna prueba de que es usted el legítimo heredero del propietario original». Tadeo había traído algunos de los documentos. Mostró la carta de don Teodoro dirigida a su descendiente, su propia identificación que mostraba su apellido Santos y una escritura que rastreaba la propiedad del rancho desde Teodoro Santos hasta su padre y luego hasta él. El subdirector estudió todo con cuidado, llamó a 2 colegas para consultar, hizo varias llamadas telefónicas. Finalmente, después de casi 2 horas que parecieron eternas, asintió. «Es altamente irregular, pero los documentos parecen estar en orden. Además», sonrió ligeramente, «hay una nota en el archivo de esta caja que dice que puede ser abierta por cualquier Santos que presente la llave original y prueba de descendencia». Don Teodoro Santos fue muy específico en sus instrucciones en 1895. Lo llevaron a una bóveda en el sótano del banco, una habitación con techo abovedado y cajas de seguridad de bronce numeradas cubriendo todas las paredes. El número 1847 estaba en la sección más antigua, las cajas más grandes y ornamentadas. El subdirector usó una llave maestra junto con la llave de Tadeo para abrir la caja. Adentro había una caja de metal, sellada y sorprendentemente pesada. La sacaron y la llevaron a una sala privada donde Tadeo podría examinar su contenido. Con manos temblorosas abrió el sello. Dentro había más documentos, estos mejor preservados, al haber estado protegidos del tiempo y la humedad. Pero también había algo más. Envueltas en tela encerada, había 5 barras de oro, cada una del tamaño aproximado de una barra de mantequilla, con sellos que Tadeo no reconocía, pero que claramente indicaban su autenticidad y peso. Los documentos eran aún más explosivos que los que había encontrado en la cámara. Incluían confesiones escritas de funcionarios corruptos que habían aceptado sobornos de los Maldonado en la década de 1870. Había copias certificadas de documentos que mostraban cómo los Maldonado habían falsificado escrituras y registros públicos. Había testimonios de testigos que habían temido hablar en su momento, pero que habían dejado sus declaraciones escritas para la posteridad. Y había un documento final, fechado en 1895, escrito con la misma letra firme de don Teodoro Santos que Tadeo había visto en las cartas de la Cámara. Era su testamento, registrado legalmente ante notario, que dejaba toda su propiedad real y legítima, según consta en los documentos aquí guardados, a sus descendientes directos. El testamento incluía una petición formal al gobierno de México para que, cuando la verdad finalmente saliera a la luz, se corrigiera la injusticia histórica cometida contra su familia. Tadeo salió del banco con una copia certificada de todo, dejando los originales en la caja de seguridad por seguridad. También llevaba las barras de oro en una mochila que pesaba como si cargara piedras. El banco le había dado un estimado, basándose en el peso y la pureza estampada en las barras. Cada una valía aproximadamente 300,000 pesos al precio actual del oro. 1,5 millones de pesos en total,
más que suficiente para pagar sus deudas y contratar a los mejores abogados de México. Pero cuando regresó a su camioneta en el estacionamiento, supo inmediatamente que algo andaba mal. Trueno, a quien había dejado en la camioneta con las ventanas entreabiertas y agua, estaba ladrando frenéticamente, y había 2 SUVs negras estacionadas bloqueando su vehículo. Ricardo Maldonado estaba recargado contra una de las SUVs fumando un cigarro. Sus 2 matones estaban cerca, y ahora había un tercero, un hombre corpulento con una cicatriz en la mejilla. «Don Tadeo», saludó Ricardo con falsa cordialidad. «Qué coincidencia encontrarnos aquí». No era coincidencia. Lo habían seguido. «Apártense de mi camioneta», dijo Tadeo con más valentía de la que sentía. En un momento, Ricardo tiró el cigarro y lo aplastó con el pie. «Primero hablemos. Veo que has estado investigando, muy diligente de tu parte. ¿Encontraste algo interesante en ese banco?» Tadeo no respondió, calculando sus opciones. El estacionamiento estaba relativamente lleno, había gente caminando cerca. No podían hacer nada demasiado abierto. «Te lo voy a poner simple», continuó Ricardo, su tono volviéndose más duro. «Lo que sea que encontraste no te servirá de nada. Tengo abogados, Tadeo, los mejores. Puedo enterrarte en litigios durante años. Para cuando cualquier juez vea tus pruebas, ya no tendrás rancho, no tendrás dinero y probablemente no tendrás casa. Mientras tanto, yo voy a hacer lo que planeaba hacer de todos modos, desarrollar esa tierra. Dentro de 2 años, donde está tu rancho, va a haber un fraccionamiento de casas de lujo. Y no hay nada que puedas hacer para detenerlo. Hay personas que saben lo que encontré», dijo Tadeo. «Si algo me pasa, doña Estela, don Jacinto». Ricardo se rió. «Son ancianos que cuentan historias viejas. ¿Quién los va a creer?» Se acercó más, bajando la voz. «Mira, te voy a hacer una última oferta porque, honestamente, me caes bien. 500,000 pesos por el rancho. Firmas hoy, te olvidas de todo esto y todos contentos. Puedes usar ese dinero para empezar de nuevo en otro lugar». «No», dijo Tadeo firmemente. La expresión de Ricardo se endureció completamente. «Entonces que comience la guerra. Pero te advierto, es una guerra que no puedes ganar». Hizo un gesto a sus hombres y se subieron a las SUVs, alejándose con un chirrido de llantas. Tadeo se quedó parado en el estacionamiento, su corazón latiendo con fuerza. Trueno había dejado de ladrar y ahora gemía suavemente, presintiendo el miedo de su dueño. Tadeo abrió la puerta, acarició la cabeza del perro para tranquilizarlo y se sentó en el asiento del conductor, tratando de ordenar sus pensamientos. Tenía las pruebas, tenía el dinero para contratar abogados. Pero Ricardo tenía razón en una cosa. El sistema legal era lento y, mientras tanto, sus problemas inmediatos no desaparecerían. El banco ejecutaría la hipoteca el viernes si no pagaba. Entonces tuvo una idea. Sacó su celular y llamó al número del banco que le había dado Ricardo la primera vez. Cuando contestó la secretaria, pidió hablar con el gerente sobre su cuenta. «Don Tadeo», dijo el gerente con tono algo incómodo, «me alegra que llame. Necesitamos discutir su situación». «Quiero liquidar mi deuda completa», interrumpió Tadeo. «Hoy. ¿Cuánto debo exactamente?» Hubo una pausa sorprendida. «Déjeme verificar. Con intereses y cargos moratorios, el total es de 187,000 pesos. Estaré ahí en 1 hora para pagar en efectivo», dijo Tadeo, y colgó antes de que el gerente pudiera responder. Condujo directamente a una casa de empeño de confianza que conocía en Guadalajara, donde había vendido herramientas ocasionalmente en tiempos difíciles. El dueño, don Rafael, casi se cayó de su silla cuando Tadeo puso una de las barras de oro sobre el mostrador. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó examinándola con lupa de joyero.
Es herencia familiar, dijo Tadeo, técnicamente verdad. Don Rafael hizo pruebas, pesó la barra, hizo cálculos. Es oro legítimo, muy puro. Te puedo dar 270,000 pesos. Es un precio justo. Tadeo aceptó. Con el dinero en efectivo en su mochila, fue directamente al banco, donde el gerente lo recibió con expresión de total asombro. Tadeo puso el efectivo sobre el escritorio y pidió un recibo completo que mostrara que su deuda estaba liquidada en su totalidad. «Por supuesto, don Tadeo», dijo el gerente, contando el dinero rápidamente. «Esto es inesperado. Imagino que alguien les va a preguntar por qué pagué», dijo Tadeo mientras esperaba el recibo. «Cuando lo hagan, pueden decirles que ya no tienen ningún poder sobre mí». Salió del banco sintiéndose más ligero de lo que había estado en meses. Sin la amenaza inmediata de perder su rancho, podía pensar más claramente sobre los siguientes pasos. Los siguientes 2 días los pasó consultando con abogados. Usó más dinero de la venta del oro para contratar a un bufete respetado especializado en derecho inmobiliario y litigios de propiedad. Los abogados, una mujer llamada licenciada Ramírez y su socio el licenciado Ortega, revisaron todos los documentos que Tadeo había encontrado con creciente interés y excitación. «Esto es extraordinario», dijo la licenciada Ramírez después de 2 horas de revisar todo. Nunca había visto un caso con documentación tan completa de un despojo histórico. «¿Y lo de las confesiones de los funcionarios corruptos?», sacudió la cabeza con asombro. «Esto no es solo sobre su propiedad. Esto podría abrir investigaciones sobre docenas de casos similares. ¿Pero tengo alguna oportunidad real de recuperar las tierras?», preguntó Tadeo. «Han pasado más de 150 años». «Es complicado», admitió el licenciado Ortega. «Normalmente hay estatutos de limitaciones, pero este caso tiene elementos únicos. Primero, la propiedad nunca fue vendida legítimamente. Fue robada mediante corrupción y fraude. Segundo, usted puede demostrar una línea de descendencia directa. Tercero, y esto es crucial, los Maldonado han estado usando documentos fraudulentos derivados de ese primer fraude para apropiarse de más propiedades hasta tiempos recientes. Eso abre la posibilidad de argumentar que el fraude original es un crimen continuo». «¿Qué tan continuo?», preguntó Tadeo. La licenciada Ramírez sonrió. «Déjeme hacer algunas llamadas. Tengo contactos en la Procuraduría Federal. Si lo que don Jacinto le dijo es cierto sobre otros casos similares, esto podría convertirse en una investigación federal». Durante los siguientes días, mientras los abogados trabajaban, Tadeo intentó mantener una rutina normal en su rancho, pero era difícil. Constantemente miraba sobre su hombro, esperando que los Maldonado hicieran algún movimiento. Trueno se había vuelto más vigilante también, ladrando a cualquier vehículo que pasara por el camino. Una semana después de su visita al banco, doña Estela apareció en su puerta temprano en la mañana, su expresión preocupada. «Tadeo, necesitas saber algo. Mi sobrino, el que trabaja en la delegación municipal, me llamó anoche. Dijo que los Maldonado están presionando para que se declare tu rancho como zona de riesgo por el terremoto. Argumentan que la grieta que apareció hace que sea peligroso vivir ahí. Si lo logran, pueden forzarte a evacuar mientras evalúan la situación». «Es una trampa», dijo Tadeo. «Quieren sacarme de mi propiedad». «Lo sé, por eso mi sobrino me avisó, pero dice que tienen presión desde arriba. Es posible que lo logren». Tadeo llamó inmediatamente a sus abogados, quienes presentaron mociones de emergencia argumentando que cualquier evaluación de la propiedad debía ser imparcial y que el señor Santos tenía derecho a permanecer en su tierra mientras se resolvían las cuestiones legales pendientes. Pero 2 días después, funcionarios municipales llegaron con órdenes de evacuar.
Tadeo se negó a irse. «Esta es mi tierra», dijo parado en su corredor con Trueno a su lado. «No me voy a ningún lado». Los funcionarios, claramente incómodos con la situación, se retiraron para consultar con sus superiores. Pero Tadeo sabía que volverían, probablemente con policías. Esa noche recibió una llamada de don Jacinto. «Muchacho, necesitas venir aquí. Ahora. Es importante». Tadeo condujo inmediatamente a la casa de don Jacinto. Cuando llegó, encontró al anciano sentado en su corredor con doña Estela. Ambos tenían expresiones serias. «Siéntate, Tadeo», dijo don Jacinto. «Hay cosas que necesitas escuchar, cosas que hemos mantenido en secreto por mucho tiempo». Durante la siguiente hora, don Jacinto y doña Estela revelaron una verdad que cambió todo lo que Tadeo pensaba que sabía sobre su situación. Resultó que ellos, junto con otros 3 ancianos de la zona que habían fallecido en años recientes, habían formado una especie de pacto hace décadas. Todos tenían conexiones con la historia de los Santos y los Maldonado. El esposo de doña Estela había trabajado para los Maldonado y había escuchado sus secretos. Don Jacinto había heredado el conocimiento de su abuelo. Los otros habían sido testigos de injusticias similares cometidas por los Maldonado a lo largo de los años. «Hemos estado esperando», dijo don Jacinto, «esperando el momento correcto. Esperando a que apareciera un Santos que fuera lo suficientemente valiente para pelear y esperando a que los Maldonado cometieran un error que los expusiera». «¿Y yo soy ese momento?», preguntó Tadeo. «Tú eres el catalizador», respondió doña Estela. «Pero no estás solo en esto. Nunca lo estuviste». Revelaron que habían estado documentando secretamente las actividades de los Maldonado durante años. Tenían testimonios grabados de personas que habían sido defraudadas. Tenían documentos que habían rescatado de basureros y oficinas, papeles que los Maldonado pensaban que habían destruido. Tenían fotografías, recibos, pruebas de sobornos. «¿Por qué no hicieron algo antes?», preguntó Tadeo, aturdido por estas revelaciones. «¿Con qué autoridad?». Don Jacinto se encogió de hombros. «Somos ancianos. Nadie nos habría escuchado sin algo concreto que nos diera credibilidad. Pero tus documentos, los que don Teodoro escondió, esos cambian todo. Esos son la piedra angular. Con esos como base, todo lo demás que hemos recopilado se vuelve relevante». «Mi sobrino en la delegación», añadió doña Estela, «no es el único que hemos cultivado a lo largo de los años. El comandante de la policía estatal es hijo de una prima mía. El juez del distrito en Guadalajara fue estudiante de mi esposo. Hemos sembrado aliados sin que los Maldonado lo supieran». Era como descubrir que había estado jugando un juego sin conocer la mitad de las piezas en el tablero. Estos ancianos, que había visto como simples vecinos, habían estado orquestando una red de resistencia durante décadas, esperando pacientemente su momento. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Tadeo. «Ahora», dijo don Jacinto con una sonrisa que mostraba que, a pesar de sus años, su mente seguía siendo afilada como cuchillo. «Dejamos que los Maldonado crean que están ganando. Y cuando se confíen, los atrapamos». El plan era arriesgado pero brillante en su simplicidad. Don Jacinto había dejado escapar información a través de canales que sabía llegarían a los Maldonado, sugiriendo que Tadeo estaba considerando rendirse, que la presión legal y financiera lo estaban quebrando. Doña Estela había hecho comentarios similares en el mercado del pueblo, donde sabía que había gente que reportaba a los Maldonado. Mientras tanto, los abogados de Tadeo estaban trabajando con fiscales federales, construyendo un caso no solo sobre la propiedad de Santos, sino sobre un patrón de fraude inmobiliario que se extendía por décadas y múltiples estados. Las pruebas que don Jacinto y doña Estela habían recopilado estaban resultando ser oro legal.
3 días después, Ricardo Maldonado cayó en la trampa. Llamó a Tadeo directamente. «Don Tadeo, he escuchado que está reconsiderando su posición. Eso es muy sabio. Mi oferta sigue en pie. 500,000 pesos, limpio y rápido. Puede terminar todo hoy. Necesito pensarlo», dijo Tadeo, siguiendo el guión que habían preparado. «¿Podemos encontrarnos?» «Por supuesto. ¿Qué tal si vienes a mi oficina en Guadalajara mañana, digamos a las 2 de la tarde? Preferiría un lugar neutral», dijo Tadeo. «¿Qué tal el restaurante Las Palomas en el pueblo? Es público, tranquilo». Hubo una pausa. «Está bien, Las Palomas a las 2». Lo que Ricardo no sabía era que el dueño de Las Palomas era primo segundo de doña Estela y que el restaurante tenía un sistema de cámaras de seguridad muy bueno que estaría grabando todo. Tadeo llegó al restaurante 15 minutos antes. Se sentó en una mesa junto a la ventana, con una carpeta frente a él que contenía copias de algunos de los documentos menos incriminatorios. Las cámaras estaban rodando, y don Jacinto y doña Estela estaban sentados en una mesa en la esquina opuesta, aparentemente solo un par de ancianos disfrutando un almuerzo tardío. Ricardo llegó exactamente a las 2, acompañado solo por uno de sus hombres, el de la cicatriz en la mejilla. Se sentaron frente a Tadeo. «Don Tadeo, me alegra que hayas reconsiderado», comenzó Ricardo con su sonrisa comercial. «Es la decisión correcta». «He estado pensando en lo que dijiste», empezó Tadeo cuidadosamente, «sobre que no puedo ganar, sobre que tienes más recursos, más poder». «Es simplemente la realidad», dijo Ricardo, señalando a un mesero que trajera café. «No hay vergüenza en reconocerlo». «Pero tengo curiosidad sobre algo», continuó Tadeo. «¿Por qué quieres mi rancho tan desesperadamente? Son solo 15 hectáreas. Tú tienes miles». Ricardo sonrió. «Es una buena ubicación para desarrollo. Ya te lo dije». «No, creo que es más que eso», dijo Tadeo, abriendo la carpeta. «Creo que es porque mi rancho está exactamente en el centro de lo que solía ser la hacienda San Miguel de los Santos. Y mientras exista evidencia de que mi familia fue la propietaria legítima, todo el desarrollo que has hecho en la tierra circundante está en riesgo legal». La sonrisa de Ricardo se congeló. «No sé de qué estás hablando». «¿No? Porque tengo documentos que muestran que el desarrollo habitacional Vista Real que construiste hace 5 años en tierra que supuestamente compraste legalmente está ubicado en propiedad que fue robada a mi familia en 1873 y que los documentos que usaste para esa compra legal se derivan directamente de documentos falsificados por tu bisabuelo. Estás inventando cosas», dijo Ricardo, pero su tono había perdido toda la cordialidad fingida. «Nunca podrás probar eso». «¿No?» Tadeo puso sobre la mesa una copia de uno de los documentos de la confesión. «Esto es una confesión escrita de un funcionario del registro público en 1875, admitiendo que tu bisabuelo le pagó para falsificar escrituras. Tengo el original, certificado y guardado en lugar seguro». Ricardo miró el documento, su cara poniéndose roja. «Ese documento no tiene ningún valor legal después de 150 años. Ningún juez lo...» «¿Y las otras 20 familias?» interrumpió Tadeo. «Las familias que has defraudado en los últimos 30 años usando el mismo esquema. Esos casos también son demasiado viejos». Ricardo se puso de pie bruscamente, su silla raspando ruidosamente contra el piso. «Eres un campesino ignorante, jugando con cosas que no entiendes. Voy a destruirte, voy a...» Se detuvo, aparentemente dándose cuenta de que estaba elevando la voz en un lugar público. «¿Vas a qué?», preguntó Tadeo calmadamente. «¿Amenazarme? ¿Intimidarme? ¿Como hiciste con don Teodoro Santos? ¿Cómo has hecho con docenas de otras personas? No tienes idea de con quién estás tratando», siseó Ricardo, inclinándose sobre la mesa.
Tengo jueces en mi bolsillo. Tengo policías que trabajan para mí. Puedo hacer que desaparezcas y nadie hará preguntas. Como hiciste desaparecer a don Alfonso Mercado hace 3 años, dijo Tadeo, nombrando a uno de los casos que doña Estela había documentado. El anciano que no quiso vender su terreno en Zapopan, el que se mudó a vivir con su hija y nunca más se supo de él. Ricardo palideció. ¿Cómo? Sé muchas cosas, dijo Tadeo. Y no soy el único. Hay mucha gente que ha estado observando, documentando, esperando el momento correcto. El hombre de la cicatriz se movió amenazadoramente, pero Ricardo lo detuvo con un gesto. Su expresión había cambiado de furia a algo más calculador y peligroso. Ya veo, dijo lentamente. Has estado más ocupado de lo que pensaba. Pero aquí está el problema, Tadeo. Puedes tener todos los documentos viejos que quieras. Puedes tener testimonios de ancianos seniles, pero yo controlo el presente. Y en el presente, mañana, va a haber un accidente en tu rancho. Un incendio, quizás. Estas casas viejas son tan inflamables, y si alguien estuviera adentro cuando comenzara... Se encogió de hombros. ¿Me estás amenazando de muerte?, preguntó Tadeo, su voz clara y fuerte. ¿Frente a testigos? No hay testigos, dijo Ricardo, mirando alrededor del restaurante casi vacío. Solo un par de ancianos que probablemente ni siquiera escucharon. Señaló hacia donde estaban sentados don Jacinto y doña Estela, que parecían absortos en su comida. Y la palabra de un campesino desesperado contra la mía. Tienes razón, dijo Tadeo. Sería tu palabra contra la mía. Hizo una pausa. Si no fuera porque toda esta conversación ha sido grabada. La expresión de Ricardo cambió a shock genuino. ¿Qué? En ese momento, las puertas del restaurante se abrieron y entraron 6 agentes de la policía estatal, encabezados por un comandante en uniforme. Detrás de ellos venían 2 agentes de la Procuraduría Federal. Ricardo Maldonado Vasconcelos, dijo el comandante formalmente. Queda arrestado por amenazas criminales, conspiración para cometer asesinato, fraude inmobiliario y una lista de otros cargos que están siendo formalizados mientras hablamos. El restaurante, que había parecido vacío, de repente mostró tener más gente de la que aparentaba. Otros 4 agentes de civil salieron de la cocina. El mesero resultó ser un agente encubierto. Las cámaras en las esquinas del techo habían capturado cada palabra, cada gesto amenazador. Ricardo intentó resistirse, gritando sobre sus abogados, sus contactos, su poder. Pero los agentes eran profesionales y eficientes. Lo esposaron a él y a su acompañante, leyéndole sus derechos mientras los sacaban. Cuando el restaurante finalmente se vació, Tadeo se quedó sentado en la mesa, sus manos temblando por la adrenalina. Don Jacinto y doña Estela se acercaron y se sentaron con él. «Lo hiciste bien, muchacho», dijo don Jacinto, palmeando su hombro. «Tu bisabuelo habría estado orgulloso». Durante las siguientes semanas, la historia explotó en los medios locales y luego nacionales. El arresto de Ricardo Maldonado destapó un escándalo de corrupción que se extendía por 3 estados y décadas. Las investigaciones revelaron que la familia Maldonado había usado documentos falsificados originados en el fraude de 1873 contra los Santos como plantilla para apropiarse de propiedades de al menos 57 familias diferentes a lo largo de los años. No fueron solo Ricardo y sus hermanos los arrestados. La investigación llevó a detener a 12 funcionarios públicos, 5 abogados corruptos, 3 jueces y un magistrado del Tribunal Superior. El fraude inmobiliario de los Maldonado se estimaba en cientos de millones de pesos. Los documentos que Tadeo había encontrado en la cámara subterránea y en la caja de seguridad del banco fueron autenticados por expertos.
Los historiadores los llamaron uno de los registros más completos de corrupción institucional del siglo XIX que se haya descubierto. El caso legal sobre la propiedad de las tierras fue complejo. Los abogados de Taddeo argumentaron que dado que la propiedad había sido robada mediante fraude y que ese fraude había continuado generando crímenes hasta el presente, no aplicaban los estatutos de limitación normales. El caso fue al Tribunal Superior de Jalisco, donde, después de 3 meses de audiencias, el juez dictaminó a favor de Taddeo. La sentencia reconocía que la hacienda San Miguel de los Santos había sido propiedad legítima de la familia Santos y que había sido despojada ilegalmente. Sin embargo, reconociendo que más de 150 años habían pasado y que muchas personas inocentes habían comprado tierras sin saber que los títulos originales eran fraudulentos, el juez ordenó una solución compleja. Taddeo recuperaría la propiedad directa de 180 hectáreas que rodeaban su rancho original, incluyendo toda la tierra que los Maldonado habían mantenido en su propia posesión directa. Las propiedades que habían sido vendidas a terceros de buena fe serían indemnizadas por el gobierno estatal con fondos confiscados a los Maldonado. Taddeo recibiría una compensación sustancial por el resto de la propiedad histórica que no podía ser devuelta físicamente. La compensación total, sumando las tierras recuperadas, el dinero recibido y los daños otorgados, llegó a casi 20 millones de pesos. 3 meses después, Taddeo estaba sentado en el corredor de su casa, que había sido renovada, pero manteniendo su estilo tradicional de adobe y tejas. Miraba hacia donde la grieta del terremoto había sido parcialmente restaurada, dejando una sección expuesta con vidrio protector, permitiendo que los visitantes vieran la entrada a la cámara subterránea sin dañarla. La cámara de don Teodoro Santos se había convertido en el centro de un museo que Taddeo había construido en su propiedad. El Museo de la Memoria Histórica de San Miguel de los Santos documentaba no solo la historia de su familia, sino también las historias de todas las otras familias que habían sido victimizadas por los Maldonado a lo largo de los años. El museo empleaba a 12 personas de la comunidad local, incluyendo como guías principales a don Jacinto y doña Estela, quien había resultado tener un talento natural para contar historias a los grupos de visitantes. Ambos ahora vivían en casas nuevas que Taddeo había construido en su propiedad expandida, cómodas pero modestas, cerca uno del otro, para que pudieran cuidarse mutuamente. El rancho de Taddeo ahora era próspero. Había pagado todas sus deudas, modernizado sus cultivos y contratado a 4 trabajadores locales. Pero había mantenido su esencia. Todavía cultivaba maíz y frijol. Todavía caminaba sus tierras cada mañana. Todavía vivía con sencillez, aunque ahora con seguridad. Una parte significativa de la compensación que había recibido la había usado para crear un fondo comunitario que ayudaba a familias campesinas de la región a mejorar sus propiedades y defenderse de desarrolladores abusivos. También había donado dinero para pavimentar los caminos principales de la zona, renovar la escuela del pueblo y establecer una clínica de salud gratuita. La propiedad histórica había sido renombrada oficialmente como Hacienda San Miguel de los Santos, en ceremonias que habían incluido al gobernador del estado. Una placa de bronce en la entrada del museo llevaba el nombre de don Teodoro Santos y Villaseñor, reconociéndolo como víctima de una injusticia histórica que había sido finalmente corregida. La historia había inspirado a otras familias a investigar sus propios títulos de propiedad. 3 casos similares de fraude histórico habían sido descubiertos hasta ahora, todos conectados de alguna manera a los Maldonado. Trueno,
Ahora, con un collar nuevo de cuero y mejor alimentado que nunca, se había convertido en una pequeña celebridad. Los niños que visitaban el museo siempre querían ver al perro que descubrió el secreto. Tadeo había tenido que enseñarle a Trueno a ser paciente con las caricias y la atención constante. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a descender tiñendo el cielo de naranjas y rosas, un autobús de turistas llegó al museo. Tadeo los vio descender, escuchando a don Jacinto comenzar su tour con la historia de cómo un terremoto había abierto una grieta que reveló más de un siglo de injusticia oculta. Doña Estela salió al corredor y se sentó junto a Tadeo, aceptando el vaso de agua fresca que le ofrecía. ¿Alguna vez imaginaste que terminaría así?, preguntó ella. Tadeo sacudió la cabeza. Hace 4 meses estaba a punto de perderlo todo. Ahora miró a su alrededor, a las tierras que se extendían verdes y prósperas bajo el sol de la tarde, al museo donde familias aprendían sobre justicia e historia, a los trabajadores terminando el día con sonrisas y salarios justos. Ahora tengo más de lo que soñé posible. Tu bisabuelo estaría orgulloso, dijo doña Estela. No solo porque recuperaste las tierras, sino porque las has usado para algo más grande que tú mismo. Don Jacinto se unió a ellos después de despedir al grupo de turistas. Otro buen día, informó. 250 visitantes, y 3 familias preguntaron sobre cómo investigar sus propios títulos de propiedad. Los 3 se sentaron en silencio cómodo mientras el día terminaba. Trueno estaba echado a los pies de Tadeo, ocasionalmente moviendo la cola cuando alguien lo acariciaba al pasar. En la distancia, las montañas de Jalisco se recortaban contra el cielo que oscurecía. Tadeo pensó en don Teodoro Santos, ese hombre al que nunca conoció pero con quien ahora sentía una conexión profunda. Imaginó al anciano hacendado sabiendo que estaba perdiendo todo, pero negándose a dejar que la verdad muriera con él. Construyendo su cámara secreta con esperanza desesperada de que algún día, de alguna manera, la justicia prevalecería. Y había prevalecido. Tarde, después de más de 1 siglo y medio, pero había prevalecido. El legado de don Teodoro no había sido solo las tierras o el oro que había escondido. Había sido su fe inquebrantable en que la verdad eventualmente ganaría, en que la injusticia no podía permanecer oculta para siempre, en que sus descendientes tendrían el coraje de reclamar lo que les pertenecía. Tadeo había honrado ese legado no solo reclamando la propiedad, sino usándola para asegurar que nadie más en su comunidad tuviera que sufrir lo que su familia había sufrido. El museo educaba, el fondo comunitario protegía, y la historia, finalmente contada completa y verdaderamente, servía como advertencia y esperanza. A medida que las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido, Tadeo sintió una paz que no había conocido en años. Las deudas habían sido pagadas, las injusticias corregidas, los culpables castigados. Y más importante, el legado de la familia Santos había sido restaurado y transformado en algo que beneficiaba a toda la comunidad. Don Teodoro Santos y Villaseñor estaría orgulloso de ver que el trabajo de toda una vida, escondido en la oscuridad por más de 150 años, finalmente había sido reconocido y que beneficiaba a toda la comunidad. La injusticia había sido corregida, los culpables castigados y el legado de la familia preservado para las futuras generaciones que ahora caminaban por el museo, aprendiendo que la verdad, sin importar cuánto tiempo permanezca enterrada, eventualmente encuentra la manera de salir a la luz.